previsionales y aprovechar un poco a repasar lo que es la reforma y también impositivos. La idea fue hacerlo para esta charla para que después no estemos tampoco tan pegados con la liquidación del aguinaldo en junio y poder repasar algunos aspectos interesantes y ver qué nos depara esta reforma y aprovecharlo, digamos, básicamente como disparador. Como siempre, bienvenido a todos los que estén conectados y la idea, por las dudas para aquellos que sean nuevos, es que las consultas o los comentarios los hagan a través del chat. Mismo los pueden hacer a través, digamos, de las filminas, o bien si no, al cierre siempre damos 2 o 3 minutitos como para responder si quedó alguna consulta pendiente. El material tengan presente que les va a estar llegando cuando se culmine la charla, lo mismo que la grabación. Así que bueno, vamos a arrancar. Primero vamos a hacer un repaso por lo que son los aspectos generales, digamos, de la determinación de esta base de cálculo de nuestro aguinaldo, para más que nada tener presente, bueno, lógicamente, qué valor vamos a determinar y obviamente sobre ese valor luego se dispararán todos los efectos previsionales e impositivos respectivos. Tengamos presente que en lo que es el aguinaldo, si bien hay una parte que está regulada en la ley de contrato de trabajo, tiene una ley especial que en realidad es la que establece la forma de cálculo que se utiliza hoy en día, forma de cálculo que nos va a servir no solo para los aguinaldos a calcular ahora en junio, sino que también nos va a servir a los efectos de cualquier liquidación final que nosotros tengamos y que ya eso nos está impactando en no solo nuestra liquidación, sino bueno, también nos tuvo que haber impactado en los formularios 931 que estuvimos presentando con esta nueva versión 41 y este estado de situación que tenemos aún con la reforma tributaria en este aspecto en particular y en tantos otros. En cuanto a lo que refiere a la base de cálculo, entonces, el precepto fundamental es lo que tenemos en pantalla. A lo largo del año la idea es repasar distintos institutos y vamos a ver que cuando hablamos de instituto me refiero a esto, ¿no? Me refiero al aguinaldo, me refiero a las vacaciones, me refiero a la indemnización por antigüedad, a un preaviso. Vamos a ver que cada una de esos institutos justamente tiene sus propias reglas de juego. Y el aguinaldo es bastante sencillo en cuanto a su base de cálculo, no tiene mayores descripciones, sino que justamente es lo que tenemos en pantalla, el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto. Sabemos que el aguinaldo lo pagamos en 2 cuotas, una que va a estar integrada por las remuneraciones de enero a junio y otra por las de julio a diciembre. En este primer aguinaldo no solemos tener tanto problema y tanta corrida como sí nos pasa con el segundo, porque no está limitada la fecha de pago, sino que si lo hacemos dentro de lo que es el semestre, e incluso la jurisprudencia ha aceptado el pago con los 4 días hábiles posteriores, estamos pagando en término este primer aguinaldo. Distinto siempre nos sucede con el segundo aguinaldo, que sí tiene una limitación temporal y que hace que tengamos que estar liquidando el aguinaldo antes de tener cerrada la liquidación de diciembre y por consecuente generalmente nos genera ajustes, por lo menos en aquellas liquidaciones donde las bases de cálculo tienen alguna suerte de variabilidad. Entonces desagregamos en pantalla un poco lo que son los ítems más importantes para saber qué va a formar parte de nuestro cálculo. Como bien tenemos ahí, dice la mayor remuneración. Esto es bastante sencillo, pero la idea es distinguirlo de lo que puede ser una indemnización por antigüedad. Acá no importa si la persona solo en un mes cobró el concepto, por ejemplo, muy típico en el primer semestre, que la mejor remuneración sea aquella donde se liquidaron vacaciones. Tenemos los meses de enero, febrero, que son bastante habituales que tengamos vacaciones, pero como acá sencillamente la caracterización es considerar la mayor remuneración, si la mayor incluye vacaciones, por ejemplo, va a estar dentro de los conceptos que nosotros vamos a estar considerando para nuestra liquidación de aguinaldo.
va a estar ese mes incorporado. Tengamos presente también que nos puede pasar, me voy al último cuadro, al tema del devengado, que también es un semestre con bastantes paritarias, y como suele ser el primer tramo, la homologación de las paritarias, también nos pasa mucho en contrapartida que tenemos, por ejemplo, paritaria de comercio, por ejemplo, paritaria de UOCRA, paritaria de UOM, que si bien se dice que estaría firmando un 18, todavía no se subieron las escalas porque habría ahí todavía cuestiones a definir. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar en muchos casos que nosotros tengamos, por ejemplo, una liquidación con un ajuste de meses anteriores. Y el criterio de lo devengado también es fundamental, entonces, para que no estemos pagando aguinaldos en exceso. Si nosotros, por ejemplo, como va a pasar ahora con la UOM, supongamos que termina mayo y no están las escalas publicadas, no se termina de definir ese acuerdo, por algún motivo, no importa, menciono UOM como podría mencionar cualquier otro ejemplo, pero supongamos que en mayo lo liquidamos con las escalas viejas y en junio se publican y entonces sí hacemos el ajuste. Tenemos que saber que ese ajuste no lo vamos a imputar en junio. Pensemos que si lo dejamos en junio, junio va a quedar con la escala aumentada por los propios sueldos que voy a estar liquidando, más el ajuste de mayo, que no sería lo lógico, justamente por este principio de lo devengado. Cualquier ajuste que yo esté liquidando que corresponda a un mes anterior, lo tengo que imputar por lo devengado. ¿A qué mes corresponde? Y si pagué la paritaria 3 meses después, 2 meses después, haré la apertura separando y distinguiendo a qué mes correspondía. Y el devengado también aplica para aquellas empresas que trabajan con las vacaciones y con el régimen de anticipo de vacaciones. Mucho cuidado, las empresas que, por ejemplo, el último día del mes liquidaron vacaciones, por ejemplo, el último día de diciembre del año pasado. Pagaron vacaciones, pero en realidad fue porque la fábrica cerró en enero y el personal se tomó las vacaciones en enero. Por esas vacaciones que se pagaron a fines de diciembre, por lo devengado corresponden a enero y van a formar parte de mi base de cálculo del año 2018. Distinto a las empresas que directamente pagan el plus, donde no va a tener efecto el tema del devengamiento, sencillamente las voy a tener liquidadas en un mes y ese podrá o no, dependiendo de las distintas instancias, ser el mejor o no. Después, lo que hace a horas extras, lo que hace a comisiones, cualquier concepto que a ustedes se les ocurra remunerativo, pensemos que todo lo remunerativo, y acá estoy en el cuadro del medio, todo aquello que sea remunerativo va a ser base de cálculo de mi aguinaldo. Lo que pasa es que, bueno, algunos conceptos, como los que son los bonos que se liquidan en forma anual, en ese caso, donde la periodicidad es de liquidación anual, lo que se hace generalmente es liquidar el bono incluye SAC, ya con la 12ª parte del SAC incluida. Pero fuera de esas excepciones, de esas bonificaciones que incluyen SAC, todo lo que sea remunerativo que yo le estoy pagando al trabajador va a formar parte de mi base de cálculo. Entonces, teniendo estas tres cuestiones presentes, yo voy a poder determinar cuál es mi base de cálculo a los efectos del aguinaldo. Como en todos los institutos, por un lado determino la base de cálculo y por otro lado determino la proporcionalidad. Fíjense que yo acá estoy hablando del 50% de esa mejor remuneración. Vamos a ver más adelante algunos ejemplitos. Pero vamos a tener que tener presente la proporcionalidad si la persona no trabajó todo el semestre. Y tengamos presente una cuestión que tenemos ahí debajo, que es el artículo 121. Ese artículo 121 habla de un mínimo, se entiende que como mínimo tengo que pagar la 12ª parte de lo liquidado, de lo devengado por el empleado. Y ese mínimo aplica específicamente cuando la persona trabajó menos de 30 días. O sea que si ustedes tienen un ingreso sobre, por ejemplo, el 15 de junio, probablemente les dé más a pagar el aguinaldo de la 12ª parte de lo que se le liquida en junio
esos 15 días que se liquidan en junio, que la proporcionalidad que vamos a ver ahora. Es una excepción, digamos, es un límite mínimo y es lo que mantiene en vigor la parte de aguinaldo de la ley de contrato de trabajo. Si ustedes van a la ley de contrato de trabajo, en realidad nada menciona de cómo liquidamos nosotros el aguinaldo actualmente. Determinada esa mejor remuneración, que fueron las reglas que vimos hasta ahora, lo que vamos a tener que hacer es justamente determinar si a nuestro trabajador le corresponde el 50% o si le corresponde proporcionarlo. Y la proporción es lo que tenemos en pantalla. Si el trabajador es un trabajador común que ingresó ya el año pasado, por ejemplo, o antes, hace 10 años, acá piensen que no hay escalas por antigüedad, va a cobrar la mitad. Pero si el trabajador es una alta, es una baja, o tuvo algún tipo de licencia que no devenga SAC, entonces voy a tener que aplicar la fórmula abierta que tenemos en pantalla. Esa fórmula abierta lo que hace justamente es dividir, 181 son los días del primer semestre. El segundo semestre tiene 184 días. Obviamente que si febrero tuviera 29, en lugar de 181 se reemplaza por 182. También está la posibilidad, en muchas empresas se hace, de hacerlo por 180. Tengamos en cuenta que es lo mismo en tanto y en cuanto que si, por ejemplo, yo trabajo con 181, tomo los días trabajados en el semestre considerando 31, 28 de febrero, 31 de marzo, así sucesivamente. Si yo trabajo con 180, tomaré 30 para enero, 30 para febrero, 30 para marzo. O sea, si yo mantengo esas proporciones, es indistinto, es muy poca la diferencia que nos va a dar básicamente ese cálculo. Y finalmente, obviamente siempre nuestro dividido 2, porque no nos olvidemos que lo que estamos pagando es el 50% de esa mejor remuneración. Así que es importante, si tenemos que armar la proporcionalidad, proporcionamos por los días trabajados en el semestre, pero aplicamos ese 50%. ¿Qué es lo que nos está pasando, lo que nos puede llegar a haber pasado en este periodo febrero-abril ya presentado, que hayamos tenido bajas? Y por ende, si tuvimos bajas liquidadas, menciono ese periodo haciendo hincapié un poco en el tema de la reforma, si tuvimos bajas liquidadas, casi seguro en el 99% de los casos, tuvimos que haber liquidado los días trabajados de ese empleado, el aguinaldo y las famosas vacaciones no gozadas. El aguinaldo, lógicamente, con esta proporción que estamos estableciendo ahí, con el mismo mínimo que hablábamos de la 12ª parte, caso contrario, ya una persona que entró el 1 de enero y trabajó hasta ahora, vamos a aplicar esa proporcionalidad y vamos a liquidarle, suponiendo que se fuera hoy, 17 de mayo, vamos a liquidarle los 17 días y vamos a liquidarle un aguinaldo proporcional de 17 días. También podemos tener el efecto de licencias que no devengan SAC, lleguemos al fin del semestre o mismo en una liquidación final ahora, nos puede pasar una persona, por ejemplo, una mujer que venía con excedencia y que nos informa que no se va a incorporar nuevamente a la nómina. Bueno, en ese caso, por ejemplo, la excedencia, como en los casos que tenemos ahí mencionados, no devengan antigüedad y por lo tanto son menos días trabajados en el semestre. O sea, supongamos una mujer que hasta por así mencionarlo, hasta el 28 de febrero estaba con excedencia, va a tener esos 59 días, los 31 de enero y los 28 de febrero, por descontados, digamos, de su aguinaldo porque no devengó antigüedad. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de licencia, digamos, o de ausencias que no devengan. Acá no estamos hablando, si tengamos presente, por ejemplo, no hablamos de una licencia por enfermedad, de las mismas vacaciones. Esas son licencias pagas, las licencias por examen, por fallecimiento. Son licencias pagas y por ende no generan distorsión alguna en nuestra base de cálculo de la ENA. Bien. Esto
más o menos como para tener en consideración como grandes ejes a la hora de determinar entonces nuestra base de cálculo del aguinaldo. A donde me quería parar un poco más y detenerme un poquito en esta oportunidad era en lo que es la parte de aportes y contribuciones. Sabemos que el aguinaldo es un concepto remunerativo. Vamos a hacer un paréntesis solo para mencionar. Hablamos de que los conceptos remunerativos son aquellos que integran la base de cálculo de nuestro aguinaldo. Las liquidaciones donde se liquidan normalmente no remunerativos, se me ocurre por mencionar lo que son choferes, lo que son vigiladores, que tienen conceptos como viáticos, de carácter no remunerativo, que salen en el recibo. Esos conceptos no integran la base de cálculo del aguinaldo. Por eso, generalmente, si uno compara el neto mensual de un chofer contra el neto del aguinaldo de ese chofer, va a ver que hay una gran diferencia, porque la parte de viáticos no forma parte de la base de cálculo, justamente porque no es un concepto remunerativo. Entonces, todo lo no remunerativo no va a estar generando esta base de cálculo. Pero hemos tenido a lo largo del tiempo, hoy por suerte no lo tenemos, excepciones como ha sido comercio. Así que no nos extrañe, en esta oportunidad por suerte no nos encuentra con la famosa duda de qué hacemos con la liquidación del acuerdo de empleados de comercio, pero puede volver a pasarnos de tener algún concepto no remunerativo cuya paritaria, y eso sí es importante, tiene que ser la paritaria homologatoria la que establezca que va a ser base de cálculo del aguinaldo, entonces cuya paritaria establezca que ese concepto a los efectos del aguinaldo, por ejemplo, y en comercio entre tantos otros, va a ser base de cálculo independientemente de su carácter de no remunerativo. Si no, la regla general es que el concepto es de carácter remunerativo. Y en paréntesis, como hablamos de liquidaciones finales, también sí tengamos en cuenta que lo que refiere a preaviso, lo que refiere a integración mes despido, lo que refiere a vacaciones no gozadas, todas ellas devengan aguinaldo. ¿Qué aguinaldo devengan? La 12ª parte de lo que se paga. Con respecto a la indemnización por antigüedad, lo dejamos para una charla futura, lo tenemos previsto en alguna de las charlas que vendrán, cuál es el efecto del aguinaldo, y seguramente estaremos teniendo noticias porque, como habrán sabido, la reforma laboral está ya ingresado el proyecto al Congreso y bueno, algunas de las cuestiones que están revisando justamente es la referida al efecto del SAC. Bien, me preguntan si tienen una empleada en el semestre completo con licencia por maternidad y luego con excedencia, supongamos que la hizo justito, del 1 de enero punta a punta, 1 de enero a 30 de junio, no vamos a tener haberes para calcularle aguinaldo a esa empleada. Básicamente porque la licencia por maternidad que se paga es una asignación familiar que pagan CES y por ende no es base de cálculo para nuestro caso, y porque la excedencia tampoco devenga haberes, así que no tenemos haberes para considerar por ninguno de los dos lados. Incluso está la discusión de mitad de la jurisprudencia de un lado, mitad de la jurisprudencia del otro, de cuál es el efecto de los días de licencia por maternidad, si no fuese, digamos, completa. Hay quienes entienden que hay que proporcionarlo igual si fuese una excedencia, hay quienes entienden que no, que esos días por maternidad no son una ausencia que yo pueda, digamos, poner en cabeza de la mujer. Pero si tengo de punta a punta, básicamente no tengo base de cálculo directamente para liquidar. Bueno, volviendo a nuestra parte entonces de lo que es aportes y contribuciones, vamos a meternos ahora sí de lleno. Hablamos de que es un concepto remunerativo y por lo tanto va a ser base de cálculo de los aportes. Tengamos presente que el aguinaldo, nada nos dice la norma de si hay que liquidarlo separado del mes. Como les decía, como en este caso la fecha de pago es un poco más libre que lo que es el segundo aguinaldo, podemos incluso verlo y es muy normal que en muchas empresas lo liquiden junto con el recibo de sueldos. No habrá inconveniente, lo que sí tiene que tener lógicamente el aguinaldo es
su recibo es un recibo de sueldo y por ende también sus descuentos previsionales y sindicales. Tengamos en cuenta con respecto, bueno, a los descuentos sindicales no hay tope alguno, en eso no habría inconvenientes, pero sí con respecto a los aportes de seguridad social y de obra social, sigue vigente el tope. Importante tener presente, en la reforma, en el proyecto de reforma, se había hablado de modificar la parte de los aportes, pero eso nunca se aprobó. Así que los aportes se mantienen exactamente igual que como veníamos calculando. Y lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es que, lógicamente, el tope que nosotros aplicamos mensualmente, vamos a tener que proporcionarlo de la misma manera para el efecto del aguinaldo. Es decir, nuestro tope vigente hoy es de 86.596 pesos con 10. Ese medio tope va a ser nuestro tope, digamos, a los efectos del aguinaldo. En tanto y en cuanto el aguinaldo sea un aguinaldo completo. Si, por ejemplo, es el aguinaldo de nuestro caso de la empleada con maternidad y con excedencia, veremos cuál es la postura que adoptó la empresa y sobre eso mantendremos la misma proporcionalidad del tope. Me pregunta Nadia si del semestre se toma 3 meses, se lo computa como tiempo trabajado, es decir, le pago el medio aguinaldo completo. Es lo que te comentaba, la mitad de la jurisprudencia dice que sí, la mitad dice que no. No, así que es un poco una decisión que se termina tomando e informando a la empresa. Hay quienes entienden que como se trata de una licencia que abonan CES, no le venga a tiempo y lo descuentan, hay quienes entienden que sí. Lo importante es que como vía ANSES, la mujer cobra, digamos, los importes brutos, no termina siendo un efecto tan negativo si se reduce de la base. Es algo para comentar y determinar junto con la empresa. Karen, cuando hablo de la fecha libre del aguinaldo me refiero a que no tenemos un 15 de junio como nos pasa en diciembre, entonces nos permite llegar a incorporarlo hasta junto con el recibo de junio porque hay jurisprudencia que avala, digamos, el cuarto día de pago. Me refiero específicamente a eso, no a que obviamente que lo pueda pagar cuando quiera, sino que no tenemos que estar corriendo y cortando como nos pasa en diciembre. Pero sí, la norma obviamente habla de el 30 de junio como ese tope y luego, bueno, la jurisprudencia ha hablado de los 4 días hábiles posteriores. Bien, tema contribuciones. Tenemos ahí mencionado sin tope, pero vamos a ver qué pasa ahora con el tema de la reforma. Entonces lo que hicimos fue poner un ejemplo muy a muy grosso modo, donde lo que hicimos fue suponer los 45.000 pesos como monto de aguinaldo. Es decir, estamos suponiendo un empleado que trabajó el semestre completo en este caso y su aguinaldo es de 90.000 pesos. Recordemos que la persona pudo haber cobrado de enero a mayo, por así decirlo, por ejemplo, 80.000 pesos, y en junio le aumentaron el sueldo a 90.000. Entonces, no importa que no sea normal, lo que hablábamos al principio, sino que su aguinaldo va a ser sobre ese aumento de sueldo de 90.000 pesos. La mitad de ese, porque en este caso suponemos que no tiene nada que nos lleve a hacer la proporcionalidad, son los 45.000 pesos. Vamos primero por la vía de abajo, vamos por los aportes. ¿Qué vamos a calcular para el tope de aportes? Lo que decía, no es los 86.000, no tomamos un aporte mensual más, un tope mensual más, sino que tomamos la proporción de ese tope, en este caso va a ser nuestro medio tope más. Y sobre eso vamos a calcular jubilación, ley, obra social y cuotas sindicales si correspondiere. Obviamente ustedes me dirán, si es jubilado, por ejemplo, liquidaremos lo que corresponde. Obviamente que si se trata, por ejemplo, de un director que no tiene aportes, no llevará aportes. Y también vamos a ver que
dentro de lo que son las retenciones que le vamos a estar haciendo, que lo vamos a ver ahora a continuación, también vamos a tener que realizar lo que son los descuentos por el impuesto a las ganancias. Pero me interesa detenerme un segundo en lo que son las contribuciones. ¿Por qué? Porque es lo que se modificó recientemente. A los efectos de las contribuciones, dijimos antes, acá no hay tope. Entonces, por un lado sabemos que nuestra base de cálculo. Ahora, a partir de la reforma tenemos que discriminar para todos los empleados lo que va a ser obra social de lo que va a ser seguridad social. Antes lo discriminábamos solamente si habíamos hecho uso de los beneficios de la ley 26940. ¿Por qué? Porque la ley 26940, así como las leyes anteriores de beneficios, siempre han sido beneficios que impactan justamente sobre los componentes de seguridad social. No impactan sobre lo que es el cálculo de obra social. Entonces, en esta oportunidad y a partir de ahora, vamos a tener que siempre estar discriminando lo que es la base de cálculo de la obra social de la seguridad social. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque la obra social no tiene ninguna detracción. La obra social se sigue calculando normal como la veníamos calculando, es decir, en este caso sin tope, los 45.000 pesos al 6%. Después, obviamente, ese 6% sabemos que se distribuye, una parte obra social, una parte ANSAL. Pero básicamente lo que vamos a estar calculando va a ser el 6% de nuestra base. Y sigue funcionando exactamente igual el tema de la obra social mínima. Obra social que nunca puede estar debajo de lo que hubiese aportado el trabajador, un trabajador la misma categoría, empleado full time. Esto para el caso de los empleados part-time. Es decir, si yo tengo un empleado part-time, tiene que aportar igual que un sueldo full a los efectos de obra social. Cuando digo aportar, en este caso puntual me refiero tanto a la parte de aportes que se le pueden descontar al trabajador, como a la parte de contribución. Es la única excepción a tener en consideración con respecto a la obra social. Y también menciono, porque muchas veces es lo más raro de verlo, pero tengan presente que también existe la posibilidad de tener directores que tengan el descuento de obra social. O sea, no se tributa por la parte de seguridad social, no se le hacen descuento de jubilación y ley de PAMI, pero sí pagan vía recibo de sueldo y por ende el empleador vía contribuciones la obra social. Tengan presente que también existe esa posibilidad dentro de lo que serían las variantes que se me ocurren mencionar ahora en relación a lo que es obra social. También tengan presente que si se trata de un trabajador fuera de convenio, hay un mínimo dispuesto. Ese mínimo es el mínimo que se publica junto con el tope. Los 86.596 siempre se publican con un mínimo. Bueno, dos bases mínimas de las publicadas, esta oportunidad está en 2.664, ese monto por 2 es el mínimo que yo tengo que estar aportando y contribuyendo a la obra social, si es que el trabajador no tiene convenio de referencia. ¿Qué vamos a hacer con la pata entonces de seguridad social? La pata de seguridad social ahora siempre dijimos nos va a quedar afectada siempre con algunas limitaciones, pero en líneas generales nos va a quedar afectada por la detracción. Esto de la detracción justamente es lo que incorpora la reforma. Recuerden que la reforma tiene dos grandes modificaciones, simplificándolo bastante el tema en cuanto a seguridad social. Por un lado modifica el porcentaje de las contribuciones. Lo lleva de 17 a 17,5. También tengan presente que tenemos los empleadores del artículo 2, inciso A, del decreto 814. Entonces teníamos los del 17 que pasaron al 17,5 y los del 21 que pasaron al 20,7.
hacia el 2022 se terminan unificando las contribuciones y ya no tenemos más esa distinción del decreto 814. Distinción que tengamos en cuenta aplica desde el 2001 y lo que hace es distinguir justamente empresas de servicios o comerciales que no sean categorizadas como pymes tienen que tributar entonces la alícuota incrementada de seguridad social. Restantes empresas van ahora a la alícuota del 17,5, que es el inciso B del decreto 814. Hago un paréntesis también en esta circunstancia, tengamos presente que lamentablemente hasta el 2022 no va a quedar zanjada del todo la problemática con respecto a la categorización como alícuota, como empleador del inciso A al 20,7 o como empleador del inciso B al 17,5. Y el problema es que si bien hacia el 2022 cada vez se va a ir achicando más ese porcentaje, esa diferencia, no deja de ser una contingencia que yo voy a tener de aquí hasta por lo menos el 2022. ¿Cuál es la contingencia? Que lamentablemente la FIP sigue sosteniendo que el decreto 814 distingue lo que se considera empleadores, digamos, del inciso A partir de los 48 millones de pesos. Mientras que la CEPIME, recientemente, de hecho este año publica la resolución 154, con vigencia a partir del 9 de mayo, habla de 328 millones versus los 48, obviamente piensen los 48 en el 2001, y habla para la actividad comercial de 1.140 millones. Muchísima la diferencia y lamentablemente ha generado muchísimos inconvenientes. Afortunadamente, si es esa la circunstancia que tienen, repasen los valores nuevos de la resolución. Toda la jurisprudencia, en este caso, ha estado a favor, digamos, de los contribuyentes. Lógicamente, viendo la casuística de cada circunstancia en particular, pero los fallos, Codimat como el más emblemático, por así considerar, Panatel, otro de los emblemáticos, son a favor. Y en este caso, las tres cámaras han fallado a favor de los contribuyentes. Bien, volviendo entonces a la detracción, fíjense que tenemos los 45.000 pesos menos los 1.200 pesos. Acá la detracción que vamos a aplicar no van a ser los 2.400, funciona un poco igual que lo que sería el aporte. Lo proporciono de la misma manera que estoy proporcionando los aportes en base a lo que sería, digamos, el tiempo trabajado en el semestre. Entonces, si yo proporcioné el aguinaldo, entiendo que también voy a estar proporcionando la detracción del mismo modo. Me preguntaban ahí si el tope era correcto. Es el último tope de aportes publicados, el 89.596. Bien, y fíjense que también tengo en la Seguridad Social una llamada, obviamente, excepto que yo haya optado por hacer el mantenimiento de los beneficios de la Ley 26940. Tengan presente que el aplicativo, por lo pronto, es importante mencionar que todavía no hay reglamentación respecto de lo que es justamente la reforma impositiva en este aspecto. No tenemos reglamentación, así que sigue habiendo un abanico de dudas, pero el propio aplicativo dejó utilizar en forma conjunta el beneficio de la 26940 para aquellos empleados que se había dado de alta con ese beneficio y el beneficio de la detracción para aquellos que, por ejemplo, tenían modalidad 8, modalidad 14, modalidades comunes. Tengamos presente también que lo que es la detracción aplica a cualquier tipo de modalidad de contratación.
Perdón, es correcto, sí, está invertido el número, es 86.000, no 89, perdón. Sí, es un error de tipeo, muchísimas gracias. Bien, tengamos entonces presente que lo que estábamos mencionando. Podían mantener los beneficios, con lo cual, lógicamente, en el aguinaldo pueden llegar a tener, van a tener ese mismo efecto. Quienes mantuvieron las reducciones de la ley 26.940 van a estar con las reducciones que correspondan. Y quienes fueron por la detracción, porque no tenían ese beneficio, lógicamente van a ser la proporción correspondiente a los 2.400 dividido 2 o la proporción que corresponde. Fíjense que hicimos el mismo análisis diciendo, bueno, 45.000 pesos, no importa cuál sería el sueldo base, pero para no cambiar el número, dijimos proporcional a un mes de trabajo. Entonces, en aportes, corrijamos el tope. En aportes lo voy a proporcionar, no tiene nada de, digamos, de novedoso. En realidad lo voy a hacer dividido 181 por 30, porque junio tiene 30 días, por eso lo hicimos por 30 dividido 2. Y en contribuciones de seguridad social, de obra social, ningún análisis en particular, independientemente de que el aguinaldo sea más chiquito, porque la proporción es la de un mes de trabajo, acá no tiene efecto lo del full part-time. Y en cuanto a contribuciones de seguridad social, fíjense que lo que hago es aplicar la misma proporción que en aportes. ¿Qué estoy haciendo? Sencillamente proporciono esos 1.200 pesos, o si quiero esos 2.400 dividido 2, a los días que trabajó el empleado. ¿Por qué? Porque la norma habla muy escuetamente de las proporcionalidades y habla justamente de esas proporcionalidades cuando no se trabaja el mes completo. Entonces, y habla de la proporcionalidad en el aguinaldo. Entonces, las mismas reglas de proporcionalidad del aguinaldo parece razonable estarlas extrapolando, digamos, a la aplicación de esta detracción. Lamentablemente sin norma reglamentaria, con lo cual estamos igual un poquito a la deriva aún, esperando a ver con qué nos encontramos. Tengan presente, sí, justo el ejemplo que tomé no da más alto que 2.400, pero si ustedes tienen el caso de un empleado que trabajó todo el mes y justo se fue y también le incluyen el aguinaldo, el SICOS o declaración en línea lo que incorporó es una especie de control. Si ustedes el aguinaldo no lo desagregan en datos complementarios en la columna de aguinaldo, el sistema solo les permite tomar de tope 2.400 pesos. Pero si ustedes el aguinaldo lo desagregan, como corresponde, la base de detracción que les va a permitir el sistema es mayor a 2.400 pesos. Siempre, lógicamente, con el control del mínimo. Recuerden que la remuneración 10 no puede ser menor que los 2.664 pesos. Acá también se habla de alguna suerte de distorsión. Esos 2.664 pesos siempre fue un monto de carácter mensual, al igual que los 86.000 pesos de tope, son valores mensuales que se proporcionan cuando la persona no llega a trabajar el mes. Pero en este caso, en el caso de la remuneración 10, está tomado como un importe congelado. Entonces, les puede haber llegado a pasar que tenían un empleado que entró los últimos 2 días del mes y no llegaba a ese mínimo con su remuneración y por ende no pudieron detraer nada. Es correcto que les haya pasado eso porque por lo pronto la interpretación que el aplicativo está haciendo de esta situación. No sé si pudieron aplicar todos correctamente lo que han sido hacer las reimputaciones o si tuvieron problemas. Tengan en cuenta que me llegó el caso particular de una empresa que le había quedado una diferencia de 1 centavo de aporte, es menos, y la AFIP rechazó esa presentación, ahora la vamos a volver a rectificar, porque como el concepto era el 301 y no el 351 de contribuciones, la consideró una
una declaración en menos. Así que yo por lo restante mayoritariamente no he tenido inconvenientes, hemos podido hacer las reimputaciones normalmente. ¿De qué reimputaciones estoy hablando? Justamente de las que tuvimos que hacer por la resolución 4209. Tengan presente entonces que tienen tiempo hasta el 31 de mayo para realizar la rectificativa por lo menos, y con esa rectificativa generar el saldo a favor de la declaración jurada de febrero. Recuerden que en febrero no teníamos el aplicativo vigente. Para un SAC completo, a ver, todavía no lo calculé porque no llegamos a junio como para pagar un SAC completo, pero el sistema me tendría que permitir de traer 3.600 pesos. Lo que sí es seguro es que tenés que incorporarlo en el casillero de aguinaldo, si no el sistema te sigue topeando en 2.400 pesos. Lo mismo pasa con las vacaciones para quienes anticipan vacaciones. Si desagregan el ítem en vacaciones, les abre el concepto de 2.400 pesos. Son como algunos controles que han incorporado evidentemente en el armado del 931. Así que estimo que sí, que semestre trabajado completo y que en la presentación de junio, con viento a favor, esperamos que el aplicativo nos permita llevarlo a una detracción de 3.600 pesos. Por lo pronto permitió el incremento, digamos, por lo que han sido pago de cuotas de aguinaldo de 2.400 pesos más su proporción de aguinaldo. Veremos qué nos depara finalmente el aplicativo, porque uno acá está un poco a ciegas, ¿no? Bien. Y finalmente, con respecto a impuesto a las ganancias, queríamos repasar el tema de cómo ha quedado esto impactado. Esto no tuvo ninguna modificación, lo que refiere a la cuestión del aguinaldo puntualmente. Se mantiene lo que ya venía de la 4003, que fue esta modificación con respecto a la incorporación de la 12ª parte hasta la liquidación final o anual, e incluso da la posibilidad sí de hacer el ajuste versus el aguinaldo real en la época de junio y de diciembre, es decir, cuando lo pago efectivamente. Tengamos presente que con esto, fíjense ustedes que el año pasado no hubo reclamo alguno con respecto al impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo, porque lo que se generó fue una especie de anestesia, digamos. Los empleados empiezan a pagar un impuesto a las ganancias bastante más alto desde el primer mes que arranca el ejercicio fiscal, y cuando llega el mes de junio, incluso haciendo el propio ajuste en el mes de junio, salvo situaciones muy particulares, el ajuste que da es muy chiquito. Entonces, prácticamente pasó como desapercibido, pero en realidad el efecto es el mismo. Estamos reteniendo del mismo modo que antes, pero prorrateado en todo el año. Entonces, ojo que si bien las remuneraciones liquidadas por el aguinaldo son remuneraciones no habituales, ya no están sujetas al mismo mecanismo de prorrateo de años anteriores. ¿Por qué? Porque la propia resolución 4003 así lo dispuso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en pantalla? Armar un esquema de lo que sería una liquidación de ganancias. Es decir, en el recibo de enero, esta persona tuvo sueldo por 50.000 pesos y sus retenciones por 8.500 pesos. Pero a los efectos de ganancias, yo tengo que hacer todos los meses esa proyección de la 12ª parte. Obviamente, ¿qué proyecto? Proyecto las remuneraciones y proyecto también las retenciones. Y si hay retenciones sindicales, también las proyecto, porque si no hago esa proyección, encima estoy haciendo pagar mucho más de impuesto a las ganancias. Así que, por una cuestión de equilibrio, de razonabilidad, tengo que hacer, digamos, esa composición de la proyección junto con la proyección de las retenciones. Y fíjense que en el ejemplo que nosotros pusimos en pantalla tenemos un aumento de sueldo en el mes de abril, un 10%, pero nosotros lo que hacemos es mantener la proyección exactamente igual. Entonces,
seguimos haciendo la 12ª parte del sueldo, de los 55.000 pesos, a eso me refiero con igual. En ningún lado la norma me dice que yo todos los meses tengo que estar verificando cuál va a ser el mejor e ir corrigiendo la proyección en base a eso. La proyección es como bastante simplificada en cuanto a que tengo que hacer la 12ª parte de las remuneraciones que se van devengando. Entonces, sean los saberes que sea, supongamos que tengo el caso de comisiones que a veces se van muy alto en algún mes en particular, hago la 12ª parte en ese mes de las comisiones y después, finalmente, al cierre tendré que hacer el ajuste correspondiente. Me preguntan si es correcto hacer un prorrateo del monto a ajustar del SAC en el caso puntual en que me haya dado mucha diferencia la proyección de la 12ª con relación al aguinaldo efectivamente pagado. La realidad es que hoy la norma no habla ya de prorrateo de esos saldos, sino que habla técnicamente de hacer esta 12ª parte y me da la posibilidad de hacer el ajuste en junio y el ajuste en diciembre. Con lo cual es una cuestión más interna de ver si lo puedo morigerar, pero no sale de la letra específica de lo que sería la ley. Pero bueno, sí, a veces uno hace esos prorrateos en el medio para distribuir un poco el efecto del impuesto a las ganancias. Tengamos en cuenta una cuestión, yo puedo llevar la proyección del SAC hasta diciembre y en ese caso retener el saldo final, con lo cual si vos en realidad haces un ajuste y una especie de prorrateo, una especie de prorrateo desde junio en adelante, digamos que lo que es financieramente al fisco no le estás ingresando menos plata, porque es una posibilidad la de ajustar en junio, vos podrías ajustar en diciembre, así que por lo menos fiscalmente desde lo que estás ingresando vía SICORE me parece que no no habría, por lo menos ahí un efecto que te pudieran llegar a cuestionar. Después por ahí sí el cuestionamiento del lado del empleado, pero me parece que por lo menos desde ese lado sería defendible. Pero, insisto, no es técnicamente lo que dice la norma, que habla de o esta 12ª parte con ajuste en junio y ajuste en diciembre, o bien 12ª parte hasta diciembre y ajusto finalmente con la liquidación final o anual. Bueno, tuve algunos problemas de tipeo, evidentemente, les pido mis disculpas. Sí, es correcto, en la proyección del SAC de las retenciones a partir de abril está hecho sobre los 4.581, no tengo una calculadora a mano, pero tiene que ser sobre los 55.000, el 17% tiene que ser sobre eso. En realidad es la 12ª de los 9.350 pesos que tiene que estar incorporado. Por lógica tiene que subir en la misma proporción, tiene que ser un 10% más, exacto, los 778 pesos. Pero la idea que quería que quede presente era esta liquidación paralela que se hace y que cambia completamente de lo que el empleado recibe mes a mes. Si ustedes me dicen, yo en junio quiero ajustar, tengan presente entonces retirar de su planilla de trabajo de ganancias todo lo que han sido las proyecciones e incorporar, por un lado, el aguinaldo pagado y por otro lado, las retenciones pagadas. Insisto, salvo el caso puntual que me preguntaban respecto de hacer algún prorrateo, la realidad es que la norma habla de sacás la proyección, metés junio y ajustás, no para hacer otro prorrateo ni nada raro. Pero bueno, siempre entiendo que hay situaciones particulares. Recordamos en particular, porque el mes del aguinaldo puede llegarnos a generar alguna distorsión con respecto al SICORE que uno habitualmente viene trabajando, tengamos en cuenta que siempre hay una fecha de pago a cuenta por las retenciones efectuadas del 1 al 15 de cada mes. Supongamos que la empresa decide pagar el aguinaldo el 28, pero normalmente los sueldos los paga el día 4 de cada mes. Entonces nosotros todos los meses tenemos un pago a cuenta por las retenciones que efectuamos por la liquidación de sueldo del mes anterior. Pero en el SICORE donde vayamos a cargar junio, vamos a tener que tener en cuenta entonces las retenciones de nuestra liquidación de sueldo de mayo, pagadero los primeros días de abril,
y vamos a estar sumando entonces sí las retenciones de este aguinaldo que por ejemplo la empresa quiso pagarlo el 28 de junio, por poner un ejemplo cualquiera. Importante porque nos corre un poquitito del esquema de trabajo normalizado por ahí que uno tiene con el SICORE. Lógicamente que recuerden que la fecha de pago a cuenta es sencillamente disparar el pago a cuenta, se genera una web con un código de pago a cuenta específico sin discriminación de cuál es la retención de cada uno, y la fecha donde yo hago la presentación de la declaración jurada, ahí sí directamente tengo para incorporar todas las retenciones detalladas, las de sueldo, las que hayan sido específicas por el aguinaldo, si lo ajusté, si tuve algún ajuste. Si no tuve ajuste, lógicamente mi SICORE va a seguir normalizado si yo únicamente hago proyección. Y lógicamente descontaré el pago a cuenta que efectué oportunamente. Acá como que se abre un poco un abanico dependiendo de lo que cada uno tenga que liquidar y cómo lo resuelva. La experiencia lo que ha demostrado es que si las remuneraciones son muy variables, quizás conviene hacer ajuste en junio y diciembre para no llegar con un ajuste tan grande a fin de año. Si las remuneraciones son muy constantes y lo único que hay es, por ejemplo, como tienen acá en pantalla, sencillamente aumentos de sueldo, la diferencia es bastante menor, salvo que el ajuste de sueldo sea justo diciembre. Donde bueno, por ahí obviamente ahí va generando un mayor efecto. Pero cuanto más constantes son las remuneraciones, el ajuste por el aguinaldo es más chico y por ahí es más maleable. Tengan presente que la norma habla además de ajustarlo con la liquidación anual o final, y eso financieramente también da una ventaja, porque hoy día no solo aplicó para esta norma, para este año como lo vimos en la charla pasada, sino que aplica de ahora en adelante, que el ajuste anual queda en el mes de abril. Entonces, quieras o no, hay un desfasaje ahí de tiempo que hasta quizás permite que el empleado cargue ciertos gastos médicos o alguna deducción que no consideró, y termina siendo positivo, por lo menos dentro de la negativa de estar pagando el aguinaldo desde enero, por lo menos el ajuste trasladarlo lo más posible, digamos. Pero insisto, depende de la variabilidad. Me ha pasado en remuneraciones con comisiones, llevarlo hasta el cierre puede generar un ajuste demasiado brusco que a veces no está bueno de explicarle luego al empleado. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Hicimos un repaso entonces, como corolario hicimos un repaso por lo que ha sido en los aspectos laborales, lo más importante que nos parecía tener en cuenta a la hora de armar el aguinaldo. No han habido novedades, no parece que vaya a haber novedades por lo menos en ese ítem en lo que refiere a la reforma. Hablamos del aspecto previsional, me parece importante volver a recordar que está pendiente la reglamentación, esténse atentos a esa reglamentación, no sabemos cuándo podrá salir. Tenemos tiempo hasta el 31 de mayo para realizar las rectificativas. Lamentablemente el problema es que si uno tiene varias presentaciones que hacer es difícil esperar hasta el 31 de mayo a ver si tenemos alguna noticia de AFIP. Y bueno, hicimos un repaso por la parte impositiva que, insisto, no se modificó con la reforma. Ya lo habíamos visto en la charla anterior, pero me parece importante volver a destacarlo, que se sigue liquidando con la proyección como ya lo habíamos hecho el año pasado. Si tienen alguna duda, la contestamos, aprovechamos estos 2 minutitos que nos quedan de cierre, y ya si no, les agradezco a todos la participación, les pido mil disculpas ahí los errores de tipeo que aparecieron, pero bueno, no son días difíciles para los profesionales, y les agradezco, bueno, nuevamente la participación y la atención, y le agradezco a Thomson y a Sistemas Becherman por el espacio. Me preguntaban por ahí, que yo lo dejé pendiente, si el sistema tiene algunas incorporaciones con respecto a los cálculos de aguinaldo y a la detracción. Tengan presente que van a poder armar, o sea, se van a poder armar del mismo modo que se arma la determinación del aguinaldo,
se puede armar un concepto que nos ayude a tener esa detracción prearmada. Por ahí estaría bueno hacer una prueba en declaración en línea, probar esto de los 3.600 que decíamos, tiene que ser así, pero todavía la verdad es que yo no abrí el aplicativo como para probarlo. Y bueno, si eso es así, ya pueden armar una fórmula igual que la del aguinaldo, pero con los 2.400 pesos de base, como para que les ayude a menorizar un poco, a amenizar, un poco el trabajo con estos 2.400 pesos que se nos hizo bastante arduo. No sé ustedes, pero a mí la parte de la remuneración 10 es bastante molesta, sobre todo cuando uno tiene mezclados beneficios de la 26.940, bastante molesta. Vi por ahí alguna consulta, dije que hasta el 31 de mayo se puede realizar la rectificativa de febrero, exactamente, eso es lo de la resolución 4.209 que vimos, hasta el 31 de mayo rectificativas en más o en menos. La ventaja es que si les daba a pagar, supónganse que tenían a toda la nómina con la ley 26.940, les va a dar a pagar, salvo que todos tuvieran el código 307, les va a dar a pagar porque pasan del 17 al 17,5, no van a ingresar intereses. La gran ventaja está en las rectificativas en menos, donde el saldo de libre disponibilidad se libera automáticamente y ustedes lo pueden usar directamente, entrando en cuentas tributarias, transacciones, reimputación, lo trasladan directamente a donde quieran. En general uno lo lleva al pago de abril o al pago del 9/31 de mayo. La grabación se las van a estar enviando por mail, ahora ni bien cerramos, creo que terminan, lo editan y lo envían. Y me preguntan, esto suele ser una cuestión, el tema de qué pasó en un trabajador que una parte le hizo como part-time y después pasó como full-time. A ver, la realidad es que la norma habla de pagar sobre la mejor base de cálculo. Yo es un tema que suelo hablar con las empresas como para que definan a ver qué quieren hacer. Porque la norma habla de tomar la mejor base y obviamente la mejor base me va a llevar a la jornada full con un incremento más que proporcional en ese aguinaldo. Entonces a veces lo que algunas empresas optan por hacer, pero se corren de lo que técnicamente dice la norma, es hacer una especie de proporción de el mejor que hubiese sido el tiempo parcial por 5 meses y el mejor de ese mes que le quedó. Pero me estoy corriendo de lo que dice técnicamente la norma. Es una cuestión de comentarle a la empresa a ver si lo quieren hacer o bueno, nada, asumen el costo y le pagan ese aguinaldo más que proporcional. Bueno, si no quedan más consultas, entonces me despido hasta la próxima. Como siempre les pido, si tienen algún tema que les parezca interesante tocar, lo mandan por mail y así me lo hacen llegar y también aprovechamos para que sea un ida y vuelta. Muchísimas gracias y hasta la próxima.